Hola, la clase de hoy es la número 8 y vamos a seguir viendo los axiomas de Peano y más propiedades de los naturales. Bueno, entonces, como habíamos visto al final de la clase pasada, enunciamos los axiomas de Peano, eh, que son son estos cinco y caracterizan a los números naturales. O otra manera de interpretarlo es como que los naturales son el conjunto que cumple estas cinco propiedades. Y como también les mencionaba la clase pasada, o sea, uno puede ir construyendo un modelo de los números naturales con teoría de conjuntos, pero eso nosotros lo vamos a omitir y nada más vamos a tomar esta lista de cinco axiomas como válida para el conjunto de los números naturales. Entonces, el primero pues dice que el vacío, lo definimos ya también en alguna clase anterior como el cero, es un elemento de los números naturales. La segunda dice que si un número, que todo elemento de los naturales implica que también su sucesor es un elemento de los números naturales. O sea, que es cerrado bajo sucesor. El 3 dice que el cero no es sucesor de ningún número natural. El 4 dice que la función sucesor es inyectiva, esencialmente es lo que dice. Y el 5 dice, es el principio de inducción, también así se le conoce, y dice que esencialmente que no puede tener ningún subconjunto inductivo propio, o sea, propiamente contenido. Sí, o sea que cualquier subconjunto tal que tenga el cero y sea cerrado bajo sucesor, entonces es porque A tiene que ser todo n. No hay un subconjunto propiamente contenido en los naturales que sea inductivo. Recuerden que un conjunto inductivo tiene que ser cerrado bajo sucesor y tener al vacío. Entonces, bueno, vamos a decir eso. Ahora una nota vamos a ponerle. O sea, nota. Entonces, uno y 2 implican que n es un conjunto inductivo. Ok. Mm, y, y de hecho con esto podemos probar lo siguiente. Entonces, ¿saben qué? Déjenme, lo voy a poner así mejor. Eh, lo voy a quitar esta nota y más bien voy a poner lo siguiente, porque ya con esto ya podemos probar que de hecho los naturales es el conjunto inductivo más chico. O sea, que es la intersección de todos los conjuntos inductivos. Entonces déjenme mejor lo pongo así. Entonces proposición 8.1. Bueno, pero antes vamos a definir una cosita antes de esto. Definición. Definición 8.1 y esto pues será el 8.2, ¿no? Entonces lo tenemos por omega
a la intersección de todos los conjuntos inductivos. Ahora vamos a la intersección de todos los conjuntos inductivos. Entonces, déjenme esto lo hago más para abajo. Y pues entonces lo voy a poner así. Pues omega va a ser igual a la intersección de todos los A's, tal que A es inductivo. Y entonces, pues gracias al axioma de infinitud sabemos que esto es un conjunto y que existe. O sea, porque acuérdense que tenemos que el axioma dice que existe un conjunto inductivo, entonces al menos esta intersección es ese conjunto. Que por el axioma de infinitud omega existe. Ok, bueno, eso es una observación. Y ahora sí, la proposición que quiero ver es que de hecho omega es igual a n, a los números naturales. O sea, esto lo que me está diciendo es que los números naturales es el conjunto inductivo más chico, o bien, dicho de otra forma, cualquier otro conjunto inductivo tiene contenido a los naturales, tiene una copia dentro de ese conjunto de los números naturales. Entonces, vamos a probar eso. Entonces la proposición dice eso. Vamos a mostrarlo. Y entonces, bueno, como habíamos mencionado ya anteriormente, pero lo quité, los axiomas 1 y 2 implican que los números naturales son un conjunto inductivo. Entonces los y 2 de Peano implican que n es un conjunto inductivo. Y como es un conjunto inductivo, pues entonces es uno de estos A's. O sea que omega está contenido en n. Por lo tanto, omega es un subconjunto de n. ¿Sí? O sea, cuando yo tomo, o sea, por ejemplo, A inter B, o sea, pues siempre es un subconjunto de A y también de B. La intersección es subconjunto tanto de A como B y así en general en esta familia, o sea, esto lo hice para dos, para A y B, pero en general se cumple eso. La intersección siempre es un subconjunto
de los conjuntos que estás intersectando. Entonces tenemos que la intersección de todos los conjuntos inductivos pues es un subconjunto de uno de esos conjuntos inductivos que estás intersectando y que en particular una de estas A's debe de ser los números naturales por esta observación que 1 y 2 implican que n es inductivo. Y por otro lado, pues omega también es inductivo porque es la intersección de conjuntos inductivos, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué es que fuera inductivo? Pues que tenía que tener al vacío. Entonces todos los A's tienen al vacío, por lo tanto, el vacío está en la intersección de todos, o sea, está en omega. Además, si yo me tomo un omega en la intersección, pues va a estar en cada uno de estos A's. Ese K va a estar en cada uno de estos A's. Y por lo tanto, como está en todos y son inductivos, el sucesor de K va a estar en cada uno de ellos. Y por lo tanto, va a estar como está en todos, va a estar en la intersección. O sea, que si me tomo un K aquí en omega, eso quiere decir que está en cada uno de estos A's. Y como está en cada uno de estos A's, pues K sucesor va a estar en A también. Y por lo tanto, K sucesor va a estar en todos. Y eso quiere decir que está en la intersección. O sea que es cerrado bajo sucesor. Y entonces quiere decir que omega es un conjunto inductivo. Bueno. Entonces, por otro lado, como omega es intersección de conjuntos es también inductivo. O sea que tiene al cero. O sea, este es un subconjunto de los naturales que es inductivo. Entonces, por el axioma 5, implica que n tiene que ser igual a omega. Luego, por el axioma 5, implica que n tiene que ser igual a omega. Porque aquí está, ¿qué nos dice el 5? Cualquier subconjunto de los naturales, tal que tenga el 0 y sea cerrado bajo sucesor, o sea, eso quiere decir que sea un subconjunto inductivo, implica que el subconjunto tiene que ser todos los números naturales. Y estamos en esa situación. Tenemos un subconjunto de los naturales que es inductivo, pues la conclusión es que tiene que ser todo n. ¿Ok? Bueno. Entonces la primera cosa. La primera observación de los primeros dos axiomas me permiten probar eso. Otra cosa, otro comentario importante es del axioma 5. Bueno, de todos voy a decir un comentario, pero a ver, entonces vamos por el axioma 5. Y luego ya del 3 y el 4, porque de ahí lo vamos a luego utilizar un poquito más. A ver, creo. Deja. Sí, así está bien, yo creo que sí. A ver, entonces, del axioma 5, ahora vamos a ver. Observación. El axioma 5 de Peano también se le conoce
como el principio de inducción matemática. Como principio de inducción matemática. Y les voy a decir cómo es que se usa. Entonces, este principio de inducción se usa en todas las áreas de matemáticas. O sea, siempre te sale, o sea, es algo que se usa muy, muy seguido. Y entonces, y la manera de utilizarlo es la siguiente. Entonces, la manera... A ver. La manera de utilizarlo lo voy a quitar más bien es definiendo un subconjunto. Ay. Un subconjunto A de los números naturales que cumpla una propiedad P. O sea, A va a ser todos los n's en los números naturales tal que n cumple P. A ver, permítanme. Subconjunto. Ahí está. Sí. Y luego hay que probar que A es inductivo para concluir que A tiene que ser todo n. Hay que probar que A es inductivo. O sea, ¿qué es lo que tenemos que probar? A ver, es decir, pues primero hay que checar que 0 está en A, ¿no? O sea, que 0 cumple P. Que 0 cumple P. ¿Sí? Y esto pues lo que quiere decir es que 0 está en A. Luego toma un n, o sea, asume que un n cumple P, o sea, tomar esto. Entonces luego, así. Es que les voy a dar el algoritmo. Luego asume que n cumple P. Y asumir que n cumpla P, lo que significa, es decir, o sea, es que, toma eso, o sea, toma n en A. ¿Sí? O sea, asumir que n cumple P es lo mismo que tomar un n en A. Y prueba que el sucesor
que n más cumple P, también cumple P. O sea, es decir, que el sucesor también está en A. Con esto ya tendríamos que es inductivo. Y por el axioma 5, lo que concluimos es que n tiene que ser igual a. Y eso lo que implica es que todos los naturales cumplen la propiedad P. Entonces, y finalmente, gracias al axioma 5 de Peano, pues todo número natural también cumple P. Entonces, finalmente, gracias al axioma 5, concluye que cualquier cumple P. O sea, y esto lo que significa, es decir, pues que A tiene que ser igual a todo n. O sea, y esto es lo que está pasando con el principio de inducción matemática. Ahora esto, a lo mejor muchos de ustedes lo vieron en prepa, es algo que se alcanza a ver, pero más bien es como usar el algoritmo para demostrar ciertas propiedades de los números naturales. Entonces, esto es como el fondo de por qué funciona eso, de por qué... o sea, la explicación del del por qué o sea, sirve el principio de inducción matemática. Aquí está cómo se usa, pero usualmente cuando uno trabaja o sea, cuando uno lo quiere utilizar, no defines A de manera explícita. Sí, simplemente haces el algoritmo. Entonces eso es algo también importante porque no es necesario definir de manera explícita esto. Esto nada más es para que quede muy claro qué es lo que está pasando en el fondo. Por practicidad, uno lo que hace es checar que el 0 cumple la propiedad, luego asumes que n la cumple y pruebas que n más 1 la cumple, que el n más 1 es el sucesor. Ahorita, porque todavía no hemos definido la suma, pero al final el sucesor de un número es el siguiente número natural, que es n más 1. Entonces, así es como usualmente se hace. Entonces, ves que el 0 cumple una propiedad, luego asumes que n la cumple y con esa suposición pruebas que n más 1 también la cumple y entonces lo que concluyes es que todos los números naturales la tienen que cumplir, que es una propiedad general. ¿Ok? Entonces vamos a poner eso también, eso es una nota que también es importante. O sea, digo, no está mal si definen de manera explícita el conjunto, pero pues es menos práctico y no se suele hacer. Entonces, nota. Usualmente, y por practicidad, no se define de manera explícita al conjunto A.
simplemente se verifica el algoritmo que acabamos de hacer. Simplemente se verifica el descrito ok. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? No, profe. Ok, No, profe, no. bueno, o sea, esto seguramente también lo van a ver en álgebra superior. Y a ver, estoy tentado en hacer un ejemplo, pero lo que pasa es que tenemos todavía pocas herramientas, pero vamos a intentar hacer uno. O sea, nos vamos a adelantar un poquito y vamos a... Un ejemplo de cómo hacer esto. A ver, vamos a ver qué número íbamos. Creo que era el 3, ejemplo 8.3. El ejemplo 8.3, pues va a ser que entonces, o sea, demuestra por inducción significa que para todo caen los naturales. Entonces se tiene que uno más 2 más... Así, es que el problema es que no hemos definido la suma, por eso es que digo que me estoy adelantando un poquito, pero bueno, ahorita vamos a poner una notita. Más K, pues es igual a K por K más 1 sobre 2. Entonces, probar esta expresión se puede hacer de varias formas y una es por inducción matemática, que de hecho no es la que a mí más me gusta, porque no me gusta tanto estar ahí lidiando con las manipulaciones algebraicas, pero tampoco es muy difícil. Y es un ejemplo del cual, o sea, o sea, de ejemplificar esto del algoritmo que les acabo de decir para que les quede más claro. Lo único que pues nos estamos adelantando en el sentido de que no hemos definido la suma, pero pues por otro lado, realmente sabemos cómo sumar números naturales porque lo hacemos desde la primaria. Entonces eso es lo que le- le quisiera aquí poner una anotación al respecto. Y entonces le voy a poner el siguiente ejemplo. Ejemplo. Quiere. O sea, ¿cómo le pondremos? Nos adelantamos un poco. A ver cómo le ponemos en el siguiente ejemplo. Quiere de la noción de suma de números naturales que veremos más adelante
hecho esto ya lo voy a poner en la siguiente. Que veremos más adelante. Sin embargo, estamos familiarizados con ella. Sí, o sea, pues, digamos, todavía no llegamos ahí, pero pues yo creo que ya es un buen momento o sea, es un buen ejemplo ahorita para ilustrar cómo funciona este algoritmo que les digo. Entonces, bueno, ya es esto lo que queremos checar. O sea, y también el producto y el cociente de números naturales. O sea, como que aquí ya requiere de una aritmética. De hecho, más que de números naturales, pues incluso hasta de números racionales, porque estamos tomando cocientes, que al final de cuentas va a resultar que esto siempre es un entero, pero bueno, pues en principio, bueno, eso también lo podremos probar, pero en principio como que nos tenemos que salir un poquito y luego probar, o sea, salirnos de los naturales a los racionales y luego probar que realmente nunca nos salimos en este pedacito de que es dividir entre dos. Pero bueno, eso también, no voy a lidiar mucho con eso. Solamente es para ejemplificar el algoritmo más que porque me interesa este resultado, que sí es interesante, pero luego lo veremos también. Bueno, vamos a probar eso. Entonces lo que tenemos que hacer, y bueno, acá como nosotros estamos considerando el cero como natural, entonces de hecho lo que tengo que poner es que desde que cero más esto. A ver, también eso sí ya no falta mucho para que lo veamos, podemos hacer inducción a partir de un número K, o sea, inducción a partir de K. Y es lo mismo, lo único que también, para poderlo hacer, lo único que necesito es la suma, justo. Una vez que ya defina la suma de naturales, ya puedo tener ese resultado. Entonces, salvo por eso, ahorita no puedo decir eso, pero siempre se puede hacer inducción a partir de un número K. Y usualmente es el 1 porque hay veces que acomoda, por ejemplo, como aquí, empezar a trabajar con propiedades a partir de 1. Y la conclusión de esa versión del principio de inducción es que del número que tú elijas, digamos K en adelante, todos los naturales cumplen esa propiedad. Y lo que no sabes es los menores que ese K. O sea, todos los mayores que K la cumplen. Y los menores que K, ahí sí no sabes. A lo mejor unos sí, unos no. Pero pues luego está bueno porque a partir de 3 a lo mejor tú quieres probar que ya que una cosa se valga. Entonces, les repito, usualmente el K que se utiliza es el 1 porque, por ejemplo, cuando quieres tomar cocientes, no sé, de 1 entre n cuadrada, por ejemplo, pues entonces el 0 te molesta aquí porque no puedes justo dividir entre 0 y entonces hacer inducción a partir de 1 o sea, te ayuda para ese tipo de resultados. Pero bueno, nosotros afortunadamente no tenemos tanto problema más que justo tomar en cuenta el 0, que realmente pues sabemos que a la hora de sumarlo pues no suma nada. Entonces, vamos a ver cómo sería el algoritmo. Entonces el algoritmo lo que es que checa, aquí la propiedad es de que la suma de los primeros k números tienen esta expresión. Y entonces hay que checar primero que esa es la propiedad. Entonces la suma de los primeros 0 números pues no está sumando nada. Entonces lo que tú quieres ver es que 0 pues es igual
O sea, entonces vamos a tomar k igual a 0. Entonces, para k igual a 0, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que 0 pues es igual a 0 por 0 más 1 entre 2. ¿Por qué? Porque 0 más 1 es 1, pero por 0 esto es 0. Entonces, sí se verifica esto. ¿Ok? Entonces, ya hicimos el caso 0. Entonces ahora asume, o sea, supongamos que k, que 0 más 1 más, más k es igual a k por k más 1 sobre 2. Y lo que hay que probar es que vale esta propiedad para k más 1. O sea, hay que probar para k más 1. Eh, por lo tanto, 0 más k más k más 1, que ese sería el sucesor. Entonces, para k sucesor, que pues este es k más 1, o sea, les digo que todavía no podemos escribirlo así por lo de la suma. Ese es el único detalle por el cual estoy poniendo al sucesor de un número natural esta notación general, o sea, de un conjunto, del sucesor de un conjunto en general. Pero bueno, al final de cuentas es lo mismo. Entonces por lo tanto, para acá, o sea, tenemos que esto pues va a ser igual. Entonces, los primeros k los voy a agrupar así, y pues esto es por la hipótesis que estoy haciendo. Esta es la hipótesis de inducción, también se le conoce. Bueno, y déjenme la pongo en otro lado, porque ya aquí, para que se entienda bien. O sea, ay. Asumir esto es la hipótesis de inducción. Pues tenemos que esta primera parte pues, es sumar del 0 al k. Y entonces esto tiene esta expresión. O sea que esto es k por k más 1 sobre 2 más el pedacito que me estaba faltando. O sea, el otro natural que me está faltando, que es el k más 1. ¿Ok? Y entonces esto es igual, pues ahora los voy a sumar. Es a k por k más 1 más 2 veces k más 1 y todo entre 2. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues esto es k cuadrada más k más 2 k más 2 entre 2. Y a ver, esto también lo voy a poner arriba para que no siga ocupando tanto espacio. O sea, ok. Y esto es igual a qué va a ser igual. Pues pues esto es igual a k cuadrada más 3k. Bueno, esto, a ver, sí, más 3k más 2
entre 2, pero el de arriba es un polinomio que lo puedo factorizar como sigue. O sea, este es justo k más 1 por k más 2 entre 2, ¿cierto? O sea, es fácil de calcular esto. Multiplíquenlo, o sea, aquí que te queda k cuadrada y luego de este te va a salir 2k y de acá te va a salir k y este por este te da 2 y, o sea, y el 2k más el k te suman 3k. Entonces, esto es esto. Y luego, y esto pues ya nada más, y esto ya es lo que queremos, pero a ver, nada más vamos a ponerlo exactamente como queremos. Esto es k que multiplica a k más 1 entre 2, que esa es la expresión que estamos buscando, esta fórmula de aquí. Bueno, entonces acabamos de probar de que k también cumple esta fórmula, que sumar los primeros k más 1 naturales tienen la expresión que buscamos, y por lo tanto, lo que yo concluyo es que para toda k en los naturales, la suma de los primeros k, pues es igual a k por k más 1 sobre 2. Ok, o sea, esa es la conclusión que yo tengo después de verificar este algoritmo. Y así es como se hace o sea, de una manera práctica. Ahora, la manera de hacerlo así explícitamente con el conjunto A, pues es haber definido A como el conjunto de los números naturales, tal que 0 más k sea igual a k por k más 1 y todo sobre 2. O sea, este conjunto es un subconjunto de los naturales, que en principio no sabemos si hay algún natural que cumpla esta propiedad. O sea, a lo mejor puede ser que no haya ninguno. O sea, pero bueno, nosotros ya de hecho vimos que sí. Entonces vemos que 0 sí cumple esta propiedad. O sea, esta primera parte, de acá demuestra que 0 está en A. No sé, con la otra perspectiva. O sea, con la otra perspectiva, pues es definir el conjunto así de manera explícita. Y el primer paso pues, es ver que 0 está en A. Luego el segundo paso o sea, el primer paso, 0 está en A. Y el segundo paso es, asumimos que un K está en A. O sea, quiere decir que suman esto. O sea, que la suma tiene esta expresión. Y lo que probamos es que de hecho K más, que habíamos dicho que era K más 1, el sucesor de K, pues también está en A. Eso es la segunda parte que hicimos aquí. Asumimos que un K cumple esa expresión y probamos que de hecho el K más 1 también la cumple. Y pues esto lo que nos permite concluir es que A tiene que ser igual a todos los números naturales. O sea que todos los números naturales, cuando sumas los primeros K números naturales, suman esto, suman K por K más 1 sobre 2. Bueno, bueno, este es un ejemplo que realmente no estaba seguro de quererlo ver ahorita, pero bueno, espero que al menos haya sido ilustrativo. Bueno, entonces realmente sigamos con lo que sí nos interesa, que es... bueno, me falta decir los comentarios sobre las otras dos. Entonces voy a poner otra observación. Y es que si yo defino la función sea S, una función de los naturales en los naturales,
dada porque a cada n lo voy a mandar al sucesor de n. Entonces sea esta la función sucesor. ¿Sí? A cada natural lo mando a su sucesor. Que su sucesor, acuérdense, es n más 1 cuando ya sepamos sumar. Entonces, el axioma 4 implica que S es inyectiva. Y el axioma 3, pues una de las cosas que implica es que S no es supra. Sí, porque el 3 decía que el 0 no es sucesor de alguien, de ningún número natural. Entonces vamos a ponerlo aquí otra vez. Entonces 3 dice que 0 no es sucesor de nadie. O sea, y en nuestra notación con esa función, o sea, quiere decir que la preimagen del 0 bajo la función sucesor es vacía. O sea, sí, porque no viene de alguien. Entonces eso quiere decir que el codominio no está todo cubierto porque falta el 0. El 0 no es imagen de ningún número natural bajo la función sucesor. Y en cambio esta parte de acá, lo que me dice es que si S de K, que es sucesor, es igual a S de N, eso implica que K es igual a N. Entonces lo que me está diciendo es que esta función S es inyectiva.